Buenas tardes. En 1964, el poeta José Hierro publicó un libro prodigioso cuyos significados todavía estamos empezando a vislumbrar. Era el libro de las alucinaciones. Y en uno de sus poemas, Alucinación submarina, hablaba de un mundo que había aprendido a vivir bajo las aguas, unas aguas extrañas donde se sentía menos, se escuchaba menos, se hablaba menos y se amaba menos. Pero el poeta había conocido el mundo de la superficie y un día convenció a los jóvenes de ir de viaje de vuelta. Un día dije a los jóvenes: vamos a rescatar por un momento el paraíso, a revivir la vida que nos ahogó en el mar. Volví con la emoción y la inquietud de los retornos, como una ruina que visita a un ser viviente. He aquí mi antiguo reino, dije. ¿Cómo olvidé que el sol nos abrasa los ojos, hecho a la luz tenue de las profundidades, y nos ahogábamos, ya somos criaturas marinas? ¿Cómo olvidé? ¿Cómo pude olvidar el trueno de la voz, el bramido, el estrépito del viento entre las copas de los árboles? ¿Cómo olvidé que nuestro paso, nuestros movimientos eran mecánicos y torpes? Aquí en el mar es todo deslizamiento, suavidad, armonía. Sufrí cuando los vi reír entre jadeos, entre toses y ahogos a los jóvenes. ¿Cómo pude quemar mi recuerdo, empañar la luz de mi diamante? ¿Cómo no supe a tiempo que al volver a la superficie lo destruía todo y me quedaba sin mar, tierra ni cielo, pobre superviviente de la nostalgia y de la desesperación? Aprender a respirar es un trabajo muy difícil y cada vez, según vamos viendo climática, ecosocialmente, es un trabajo más político y más necesario. Franco Berardi nos trata de enseñar a volver a ese antiguo reino donde los colores, los ruidos, los sonidos, los afectos, los tactos eran distintos, que tiene que ver con la memoria de las contraculturas de los años 70, 60 y 70, ese planeta del 68 que en Poesía y Respiración menciona como el momento de máxima lucidez para el proyecto de la emancipación colectiva humana. No es necesario presentar la larga trayectoria de Franco Berardi Bifo, primero por su conocido carácter, pero también por su proximidad en Madrid y en España. Es un visitante frecuente de estas costas, un cómplice habitual a la hora de pensar los lazos con la comunidad y la relación entre el mundo, la poesía y la política. Es sin duda uno de los filósofos más lúcidos de la crisis del neoliberalismo, y hoy quiero resaltar esa capacidad suya de traer ese proyecto, esa memoria, ese largo aliento de la respiración de más de un siglo de pensamiento político, allí donde, dice Franco, socialismo o barbarie no era un juego de palabras, sino una disyuntiva realmente posible, ¿no? Ese marco de posibilidad donde poesía y revolución se unían, se rompe, y nos dice también que en gran medida por la apertura de una pandemia, la del VIH-Sida, que destruyó las formas de escucha, de respiración común, y puso la lógica de la conectividad, la lógica del mercado, la lógica de la mercancía neoliberal, del gran autómata, en marcha. Detrás del pensamiento y el trabajo viene la autonomía italiana, las radios libres, el pensamiento postestructuralista francés, Félix, Guattari, Gilles Deleuze, todos esos saberes que aquí se convocan en este libro, Poesía y Respiración, por el cual hemos querido tener aquí esta conversación hoy. Se convocan como hilos de memoria, que son hilos también de futuro.
también aparece la reflexión que abrió inicialmente el cyberpunk y los novelistas norteamericanos de la crisis sistémica de civilización, de esos apocalipsis que se fueron implantando como una lógica cotidiana, separando los cuerpos y volviendo cada vez más difícil las respiraciones comunes. En los últimos años, después de la pandemia, distintos libros, desde el Tercer Inconsciente, han estado pensando cómo es ese espacio posterior, cada vez más acelerado, cada vez más difícil de seguir, cada vez más digitalizado, de una mente global, un autómata que deja poco espacio a nuestras respiraciones individuales, y hay un llamado hacia la escucha propia, hacia el repliegue interior y al encontrar el propio ritmo. Sobre ritmos, respiraciones, espíritus e inspiraciones hablaremos en los próximos minutos. Primero tendrá la palabra Bifo y conversará sobre el tema, y después haremos una pequeña conversación que iremos abriendo hacia la sala. Quería agradeceros vuestra presencia aquí y particularmente a Isaías el haber organizado este conversatorio y el haberme invitado para poder estar aquí hoy con vosotros. Sin más, Bifo, tienes la palabra. Gracias por estar aquí. Por empezar, tengo que decir que lo siento mucho, pero la fórmula, la frase que leemos aquí es falsa. Es una frase que tenemos que decir y repetir, pero es falsa. ¿Por qué es falsa? Uno, porque l'inferno climatico, il cambio climatico, como explica Bruno Latour en sus últimos 2 libros, no es una posibilidad, una probabilidad, no, es algo que ya aconteció. Però, d'accordo, la potencia umana, scientifica, politica es tan grande que tal vez se pueden, con la voluntad de la acción política, se puede cambiar también l'inmutable. Pero ¿cuál es la voluntad política? Tenemos que decir la verdad. Entre nosotros, cuando salimos de aquí, mentiremos de nuevo. Pero aquí tenemos que decir la verdad. La voluntad política evidente, la voluntad económica evidente, la voluntad de las clases dominantes no es la transición ecológica. La transición ecológica es una broma. La verdad es la guerra. Esa es la verdad hoy. La verdad es el genocidio. La verdad es que la Unión Europea, que nació como una construcción de paz, que no tiene otro sentido que la paz, la Unión Europea hoy nos ha dicho que tenemos que prepararnos para la guerra. ¿Qué significa que tenemos que prepararnos para la guerra? Significa que el dinero no se invertirá en la transición ecológica. Ya lo han dicho, ya están cancelando todas las normas. Son bromas, las bromas se pueden cancelar. No se invertirá el dinero en la escuela o en la salud, se invertirá en la guerra. Porque tenemos que, bla, 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 ya lo sabemos. Entonces, y no lo digo porque soy una Cassandra. Mis amigos me dicen, cuidado, te dirán que eres una Cassandra. ¿Y por qué no? Cassandra decía la verdad, no era una pesimista. Y no me importa que yo no soy un pesimista.
soy un tipo alegre, pero tengo que ejercer mi entendimiento, no contar falsedades a mí mismo. Entonces no es solo porque me gusta decir la verdad. No me importa mucho de la verdad en sí misma. Me importa de las personas que han nacido en los últimos 20 años, 25 años, 30 años. Las personas que irresponsablemente han sido degeneradas en los últimos 20 años. Eso es el tema que me interesa. Y decirle que si hacemos algo, sí, demostramos. Decirle algo que es falso no sirve ni a nosotros ni a los jóvenes que, como no son estúpidos, ya llaman a sí mismos la última generación. Bueno, tomamos en serio esta fórmula última generación. Tomámosla en serio. Última, ¿de acuerdo? Yo creo que será la última para muchas razones que veremos. Pero, entre tiempo, esta generación ya está allá. Mis amigos que tienen 20 años, mis estudiantes, mis compañeros, ya están acá. ¿Y qué decimos? Yo creo que la verdadera pregunta no es cómo paramos la destrucción del mundo, que es en lleno desarrollo. La verdadera pregunta es cómo podremos vivir. No me importa del mundo, me importa de mí y de mis amigos, de mi pueblo, de mis compañeros, de mis comunidades. Este es el problema. ¿Cómo vivremos? Esta es la verdadera pregunta. Y yo digo que si empezamos diciendo puede ser que no hay posibilidad de parar la catástrofe ya está aquí. Pero, a pesar de la catástrofe, podemos crear las condiciones porque una parte de la humanidad presente pueda vivir, pueda reinventar sí misma. Esa es la cuestión verdadera. Yo digo, el problema hoy no es parar la guerra, porque la guerra es aquí. La verdadera cuestión es la deserción, es organizar la deserción en todos los lugares. Deserción es la palabra. Deserción, sabemos qué significa. 500.000 rusos han salido de su país cuando la guerra empezó. ¿Cuántos ucranianos? No lo sabemos porque Zelensky no lo dice, pero sabemos que son muchos. Sabemos que algunos ministros ucranianos han sido licenciados porque han sido jubilados porque había deserción, lo sabemos. Entonces, en la guerra, la primera cosa a hacer es desertar, abandonar el campo. No importa quién ganará. Lo que importa es que los seres humanos puedan encontrar una forma de sobrevivencia. Y, si es posible, una forma de alegría, de felicidad, de reinvención de la vida. Pero deserción no es solo una palabra militar en mi sentido. Hay una otra deserción, una otra. Una deserción es la deserción, es el abandono de la producción, del trabajo. La comprensión del hecho que la promesa de trabajo hoy solo es promesa de esclavitud. ¿Por qué aceptar
el chantaje de un trabajo cada vez más precario, cada vez más merdoso, cada vez más mal pagado. Inventamos formas de sobrevivir. ¿Cómo? No lo sé, pero muchísima gente, muchísimos jóvenes sobre todo, que no se ocupan de política. Puede ser que no van a las manifestaciones de Fridays for Future, pero ya están pensando, ¿cómo puedo vivir escapando a la esclavitud del trabajo asalariado, que no es trabajo asalariado, lo es cada vez menos, es trabajo no asalariado? Y la deserción del abandono del consumo es una novedad muy interesante que se nota poco en la nueva generación. No hay un rechazo moral, ético del consumo, no, hay un rechazo estético del horror de la plástica, del horror de una vida cada vez más transformada en algo de artificioso, falso, feo. Dicen los economistas, no sé nada, yo no sé nada, no me ocupo de business, pero los economistas dicen que los índices de consumo después de la pandemia no han retomado su ritmo, siguen bajando. Baja el consumo. Otra deserción, me parece, es la deserción y el abandono de la política representativa. Lo hemos entendido. Es un argumento que no me gusta discutir cuando me encuentro en España, porque España es el solo país donde la política representativa sigue salvando algo de la sociedad, algo. Pero en general, los que abandonan la política, que se abstienen a las elecciones, lo hacen porque han entendido la lección de los griegos que en 2015 votan al 62% contra la financia europea. Y el día después Alexis Tsipras está obligado a ir a Bruselas y a aceptar el chantaje. Lo han entendido que la política puede poco, tal vez no puede nada, no puede mucho contra la financia, no puede mucho contra la guerra, no puede mucho contra el miedo y contra el racismo que nace desde el miedo. Y tengo que decir que hay una otra deserción, que en mi sentido es la más importante de todas. Es la deserción, el abandono de la procreación. Eso es un tema que los políticos llaman invierno demográfico. En Italia parece que los fascistas están muy preocupados por el invierno demográfico. A mí me parece que no se trata de invierno demográfico, se trata del hecho que cada vez más las mujeres han decidido de manera consciente o de manera inconsciente que no es buena cosa generar las víctimas del infierno climático, no es buena cosa generar víctimas de la guerra nuclear que se prepara, no es buena cosa. Las mujeres coreanas, por ejemplo, lo saben tan bien que en 3 generaciones los coreanos del sur desaparecerán de la tierra. ¡Qué lástima! Una cosa similar acontecerá en Italia, acontecerá en España. En el norte del mundo, la tasa de reproducción está bajando de manera
sistemática. No hay, dicen, porque faltan las escuelas maternas, falta un poco de asistencia social. Sí, de acuerdo, falta. Pero el problema es otro. El problema es más radical. No generamos las víctimas de un infierno garantizado, de un infierno que ya está desarrollándose. Esa es la deserción en mi sentido. Y yo creo que el problema es cómo respiraremos en un clima totalmente empoisonado. Se dice envenenado. Como asmático tengo que decir gracias a Isaías por haber mostrado estas escenas brutales de lo que el poder es hoy en los Estados Unidos, pero no solo en los Estados Unidos, me parece. Gracias. Como asmático tengo que decir que la cuestión cómo respiraremos es una cuestión que me concierne de manera muy, muy fuerte. Los asmáticos conocen técnicas cada vez nuevas para seguir respirando, hasta cuando se puede. Hay un día que no se puede, eso lo conocimos. Pero no ahora. Ahora quiero seguir respirando. ¿Y cómo hacer? La poesía, porque el tema me parece que es la poesía también. ¿Y la poesía qué? ¿Qué puede ser la poesía? Un poeta inglés que se llama Auden, Winston Hogg Auden, que participó en la guerra civil española de nuestra parte, de la parte de los antifascistas, de los republicanos, después de la derrota, después de la catástrofe franquista, decidió abandonar Europa. Entendiendo lo que estaba pasando, Auden escribió un poema magnífico que se llama 1 septiembre 1939, el día en que empieza la Segunda Guerra Mundial. Auden escribe un poema y que dice muchísimas cosas. Escribe también algunos versos que empiezan diciendo poetry makes nothing happen. La poesía no hace suceder nada. La poesía no hace nada. Sobrevive. En el Valle de Sudecir, donde los ejecutivos nunca querrían meter mano, fluye al sur desde fincas de soledad y las asiduas penas, ciudades crudas en las que creemos y morimos. Sobrevive un modo de suceder, una boca. ¿Qué es la poesía? Es un modo de suceder, una boca, labios. Eso es la poesía. Una cara, eso es la poesía. Es la posibilidad de sobrevivir al infierno. ¿Cómo se hace? Yo no lo sé, pero se puede. Auden dice, se puede. La poesía es el arte de respirar en un clima irrespirable. Es el arte de reinventar la comunidad en un mundo que ha destrozado toda posibilidad de solidaridad, de vida común, de vida feliz. Recrear las condiciones en la deserción. Esta es la sugerencia de Winston Hogg Auden. La poesía tiene que ver con la deserción en mi sentido. Cada vez más hoy la poesía es el arte de la deserción.
La poesía es también la creación de lugares para las deserciones, porque la deserción necesitará cada vez más lugares concretos. Para crear lugares concretos de deserción no sirve mucho la política, sirve la estética, es decir, sirve la capacidad, la sensibilidad para conocer los otros que están desertando. Los desertores son solitarios, pero a un cierto punto se encuentran y caminan juntos. Gilles Deleuze, en algún lugar de su obra, escribe que cuando escapamos, no estamos solo escapando, estamos buscando nuevas armas y estamos creando nuevas técnicas para sobrevivir. Cuando escapamos, cuando desertamos. Este es el problema de hoy. Crear nuevas técnicas para sobrevivir en la deserción. Hoy la literatura que me interesa, la poesía que me interesa y que voy leyendo, es la poesía de mujeres que han decidido desertar. Mujeres como, para decir, Halle Butler, autora de un libro que se llama The New Me, el nuevo yo, que es una historia totalmente banal y totalmente terrible de vida cotidiana en una oficina de una trabajadora precaria, de las relaciones con los otros en condiciones de competencia entre trabajadores precarios, de violencia silenciosa, de violencia cotidiana. Paul Preciado ha escrito un libro recién que se llama Disforia Mundi. Disforia es una palabra crucial para entender la condición humana de nuestro tiempo, la condición sensible de nuestro tiempo. ¿Qué es la disforia? Es una percepción de sí mismo que no podemos tolerar. Es la percepción que no vivimos bien en nuestra piel. La decisión de que habla Preciado de cambiar sexo, por ejemplo, es una manifestación cada vez masiva. En los últimos 20 años la transición sexual se ha multiplicado 500 veces. De acuerdo, la cirugía ha mejorado mucho, la ley ha cambiado, todo vero, todo verdadero. O sea, pero 500 veces significa que este sentimiento de rechazar mi piel, porque es la piel producida por las normas, por las obligaciones sociales, por el consumismo, por la hipocresía de esta decisión de abandonar su propia piel se está difundiendo. El libro de Halle Butler es un libro sobre la disforia, es un libro sobre el asco que produce la relación laboral, su hipocresía, la hipocresía del lenguaje neoliberal, donde todos son welcome y todos se prometen amistad y se preparan a matarte. Eso es Halle Butler. Una otra autora que me interesa mucho es una coreana, naturalmente, que ha escrito un libro que se llama, difícil, Kim Jo-jung, Born in 1981. La autora se llama
Cho Nam Jo. Es el libro sobre una mujer que se encuentra moralmente obligada a procrear, a hacer un hijo. Su marido, los padres de su marido, casi la obligan de una manera o de la otra a aceptar. Es tu tarea, es tu misión, tienes que hacerlo. Y al final lo hace. Y es la historia de una depresión postparto, podríamos decir. Pero no me abastece la definición de depresión postparto. Es la historia de una psicosis, porque Kim, este personaje, empieza a no reconocer sí misma y cree de ser una otra persona, se identifica con otro, con otra, y es el rechazo de lo que he sido obligada a hacer, que no pertenece a mi deseo, que no pertenece a mi experiencia, que no pertenece a mis relaciones sociales, etcétera, etcétera. Este libro en Corea del Sur ha vendido 1 millón de copias. En un país de 26 millones es mucho. Eso significa que las mujeres coreanas no procrean porque han leído el libro. También. Y también por muchísimas otras razones, lo sé. Una otra autora que me dice mucho es una española que se llama Sara Mesa. Sara Mesa, en mi sentido, en un libro como Un amor, por ejemplo, o también en un libro como Incendios invisibles, o también en Cara de Pan. Este libro que racconta de una niña, creo que se conoce en Madrid la obra de Sara Mesa. Sara Mesa racconta de ciudades muertas, ciudades que están muriendo, y de una niña. Siempre hay una niña en estas ciudades. Y muchas veces esta niña encuentra un hombre viejo, un anciano. Y hay una amistad entre esta niña y este anciano, que es una amistad un poco loca. Los otros, los que pasan, son sospechosos. ¿Qué hace este señor viejo? ¿Por qué la niña está hablando con este viejo? El viejo es un viejo loco, en Cara de Pan, que habla de pájaros, es enamorado de los pájaros. Y la niña lo escucha porque los pájaros le interesan también a ella. Es un mundo fuera del mundo. No hay ninguna posibilidad de salvar la ciudad. La ciudad se está desmoronando, está desapareciendo. Pero hay una niña. O también me interesa un joven autor gay vietnamita que se llama Ocean Vuong, que ha escrito un libro que se llama, no sé si está publicado en España, Shortly We Shine in this world. Poco tiempo podemos brillar en este mundo. Es la historia una historia que se desarrolla en una familia de personas que han escapado a Vietnam. Su abuela, su madre han escapado a Vietnam después de la guerra. Y su abuela era una prostituta en Vietnam durante la guerra, y ha habido un hijo con un soldado americano. La prostituta y el soldado americano son desertores.
escapan esta guerra en una ciudad donde hay bombas en todos los lugares, se cerran en una habitación y pasan su tiempo haciendo el amor como si nada fuera, no me importa, nada de las bombas. Y esta historia sigue desarrollándose en la madre y al final en este chico que escribe también poemas, como un poema que dice: "The cathedral in his sea black eyes, the face not mine, but one eyes will wear to kiss all my lovers good night. The way I seal my father's lips with my own and begin the faithful work of drowning." La catedral en sus ojos negros como el mar, la cara que no es la mía, pero va a vestir los ojos que me permiten de besar todos mis amantes, diciendo buena noche. La manera en que ho basado los labios de mi padre cuando estaba muriendo y que me permite de comenzar yo mismo el trabajo fiel de ahogarse, el trabajo fiel de ahogar, de morir afogando. Me parece que hay una ola de literatura dark, como he citado 1, 2, 3, 4 autores que se pueden definir dark si queremos. Pero no es el viejo dark del punk, no es el viejo dark agresivo, explosivo, cruel, pero alegre de una cierta manera, desesperado. No, es un otro tipo de negritud, de darkness. Es un darkness que se está retirando, que está buscando un lugar donde sea posible sobrevivir fuera de este mundo, fuera. Esa es la cosa. La poesía me parece que tiene que ponerse en el umbral del caos. Hay caos, hay un nuevo ritmo, porque el caos es un problema de ritmo. ¿Qué es el caos? El caos no existe, no hay el caos. Si buscamos el caos en algún lugar, no lo encontramos, no existe. El caos es la relación entre nuestro cerebro, entre nuestra mente, entre nuestro psiquismo y la velocidad del mundo que nos rodea. Es un problema de velocidad, de ritmo, el caos. Demasiado veloz es el mundo, demasiado agresivo se ha hecho el ritmo del mundo. Eso es el caos. Entonces, la poesía es la búsqueda de un ritmo capaz de decodificar lo incodificable, de encontrar un sentido en el sinsentido de un mundo caótico. Esa es la poesía, yo creo. El caos tiene la potencia de abrir la puerta de una nueva creación. Y la poesía es la llave para abrir esta puerta en la realidad del caos. ¿Qué hay más allá? Esa es la cuestión. No lo sé. Pero para terminar, porque ya he hablado demasiado, para terminar, quiero leer un poema de un poeta italiano que se llama Eugenio Montale. Es un poeta
que yo he conocido cuando era niño, cuando era muy joven, pero me acuerdo que en mi juventud yo leía mucha poesía y he leído Montale también y no me gustaba. Me parecía que Montale era un tipo demasiado alejado desde el mundo, no era un combatiente, no era un militante. Durante il fascismo era un antifascista, sì lo era, però non partecipava alla mobilitazione antifascista. Y yo no lo amaba por eso, porque yo amaba a Mayakovsky, yo amaba los combatientes y sigo amándolos. Pero me parece que en la obra de Montale hay algo que nos dice algo de importante sobre la deserción. La poesía se llama la historia. La historia no serpentea como una catena continua de eslabones. En todo caso, muchos eslabones no aguantan. La historia no contiene el antes y el después, nada que en ella murmure a fuego lento. La historia no es producida por quien la piensa y tampoco por quien la ignora. La historia no se abre camino, se obstina, detesta el poco a poco, no avanza ni retrocede, se cambia de vía y su dirección no está en el horario. La historia no justifica y no deplora. La historia no es intrínseca porque está afuera. La historia no suministra caricias ni latigazos. La historia no es maestra de nada que nos concierna. Darse cuenta de ello no sirve para volverla más verdadera y más justa. Al final, la historia no es la destructiva tapadora que se dice: deja túneles, criptas, ojos y escondites. Hay quien sobrevive. La historia es también benévola. Destruye todo lo que puede. Es cierto, si exagerara sería mejor, pero la historia está escasa de noticias, no cumple todas sus venganzas. La historia raspa el fondo como una red de arrastre con algunas roturas y más de un pez se escapa. Alguna vez se encuentra el ectoplasma de uno que se salvó y no parece especialmente feliz. Ignora que está afuera. Nadie se lo ha dicho. Los otros, engañados, se creen más libres que él. La historia, que en inglés se dice history. A mí me parece que somos en un umbral y más allá de este umbral hay la hair story. Una historia que no tiene nada que ver con la conquista, ni con la supremacía, ni con el progreso. Solo tiene que ver con el placer de la relación con sí mismos y con los amigos que nos acompañan. Una historia o una hair storia a que no le importa nada de la historia. Muchas gracias.
Gracias, Bifo, por esta hermosa palestra. Hay como tantas, ¿no?, versos libres a partir de los que empezar a hablar. Yo quería volver por un momento a esos dos vídeos con los que empezaste, con los que empezamos, cuando recuerdo que, ¿no?, en muchos de los asesinatos, ¿no?, en la retaguardia durante la Guerra Civil Española, dejaron constancia en libros forenses, ¿no?, y en las notas forenses la causa más común de muerte era una hemorragia interna, ¿no? La hemorragia interna, como sucedía la hemorragia interna sin, obviamente, mencionar quiénes disparaban los gatillos, ¿no? Y en muchas de las autopsias que vemos vinculadas a la violencia policial, la causa es la parada cardiorrespiratoria, ¿no? Todos vamos a morir de parada cardiorrespiratoria, ¿no? Y en muchas de esas excusas que los cuerpos policiales han tenido que desarrollar para amparar esas muertes, han hablado de la condición, ¿no?, de que eran víctimas. En inglés se dice que tenían una condición, ¿no?, como si pudiéramos ser seres sin condición, ¿no? Y esa como condición que los precondena, ¿no? Eran diabéticos, eran alérgicos, eran asmáticos, eran apneicos, ¿no? Y de alguna manera esa condición, ¿no?, los precondena a una violencia que luego no aparece. Yo quería preguntarte por la otra parte de la parada cardiorrespiratoria, porque hemos hablado mucho de poesía y respiración, pero me gustaría oírte también hablar de poesía y corazón, ¿no? Poesía y cardio. Parece que no soy cardíaco. El cardiólogo me ha dicho que voy a vivir otros 20 años porque el corazón es muy fuerte. Entonces no soy muy informado sobre la problemática, pero te entiendo. Hay toda una historia de la relación entre poesía y corazón. Es una historia peligrosa. Es una historia peligrosa. Es la historia del romanticismo, por ejemplo. Oden, del poeta de que he leído algunos versos antes, ha escrito algo contra el romanticismo, diciendo que el romanticismo es una mentira para engañar las personas. El romanticismo está al comienzo de la publicidad. El romanticismo está al comienzo del nacionalismo. El romanticismo, naturalmente, reconozco que el romanticismo tiene una historia que a nivel literario es muy compleja y muy interesante. No estoy hablando de literatura. Estamos utilizando una metáfora cardíaca y romántica. Bueno, lo que dice Oden es que a través de la mentira romántica se ha producido una identificación que es una identificación completamente falsa. La identificación con la nación, la identificación con el progreso económico, entendido como riqueza, como participación a una comunidad esencialmente identitaria. Es la identidad, el producto malo de la poesía cardíaca. Naturalmente yo sé que hay una posibilidad de entender el cardíaco de otra manera, el cardíaco como solidaridad. Pero a mí me parece que si queremos continuar con la metáfora, la solidaridad tiene mucho más que ver con la respiración que con el batimiento del corazón. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos el problema de respirar juntos, de conspirar, cuando nos ponemos el problema de reconocernos en el placer del otro, en el sufrimiento del otro,
no estamos hablando de nuestro corazón, estamos hablando de nuestra respiración. De hecho, la poesía es esencialmente un problema de ritmo. O la palabra ritmo, o también el corazón tiene su ritmo, yo sé, pero a mí me interesa ver el ritmo de la poesía como un ritmo esencialmente respiratorio. ¿Qué es el ritmo? Esta es una pregunta verdaderamente muy complicada, porque ritmo significa esencialmente la medida que nos permite, la misura, sí, the measure, la medida que nos permite de relacionar nosotros al mundo. Es cómo podemos caminar al mismo paso, cómo podemos entender lo que está pasando en la cabeza de millones de personas, cómo podemos entender lo que acontecerá mañana, la profecía. Me interesa mucho la profecía, porque la profecía no es solo decir lo que pasará mañana, ¿no? No es mañana la profecía. De hecho, el étimo de profecía no tiene nada que ver con el futuro. Profecía significa decir lo que está aquí, que está frente a ti, La profecía es la capacidad de entender lo que está en la mente de los otros, de todos, de muchos, muchísimos, porque lo que está en la mente de muchísimas otras personas es lo que acontecerá mañana. Eso es el arte que más me interesa. Tiene algo que ver con la política, si quieres, pero tiene más que ver con el arte, con la poesía. Y ahí justo iría la siguiente pregunta. En Poesía y Respiración hay un momento maravilloso donde dices, no me toméis demasiado en serio, ¿no? Y empiezas a hablar del análisis de lo inconsciente, de los espíritus, ¿no? De las sensaciones y de cómo poder ver y hacer ver aquello que es invisible, ¿no? Y es muy hermoso, ¿no? Ese gesto tuyo de, bueno, lo que voy a decir no es para todo el mundo, pero aquí hay un saber, aquí hay un modo de hablar que es importante, ¿no? Quería que nos hablases de cómo te llevas, cómo escuchas, cómo podemos escuchar a los espíritus y hablar con ellos. Decimos que estamos hablando de una cuestión metodológica. Es el método de que hablamos ahora. El método de la comunicación política, el método de la comunicación educacional, de la enseñanza. Cuando enseñamos, cuando hablamos en una plaza llena de gente, es útil decir a un cierto punto, no me tomen demasiado en serio. Y eso no significa que estoy bromando, mintiendo, no. Significa que estoy diciendo mi percepción del mundo y al mismo tiempo que mi percepción del mundo tiene que ser irónica para mí mismo y para los que me escuchan. ¿Y qué significa la ironía? La cuestión más difícil de todas, más difícil que el ritmo, porque lo que sería la ironía lo dicen los lingüistas. Los lingüistas dicen la ironía es una forma lingüística en que se dice algo de diferente de lo que se está diciendo. Sí, no lo sé. La definición de ironía no existe, naturalmente, sería demasiado poco irónica. La ironía es la capacidad de comunicar que lo que estamos diciendo es verdadero en este contexto, en este momento, en mi percepción, en mi deseo. No es verdadero en el mundo, no es verdadero en la eternidad, no es ontológicamente verdadero. La capacidad de distinguir entre dimensione enunciativa y dimensione ontologica, di distinguir
prácticamente entre dimensión enunciativa y dimensión ontológica. Eso es la ironía. Y yo creo que el problema del romanticismo, por ejemplo, es que no conoce la ironía. No sé que Novalis, que es el mayor poeta irónico, poeta alemán, habla también de ironía. Sinceramente la ironía de los alemanes nunca me ha convencido, me da miedo. Si queremos insistir sobre este argumento, podría decir, pero es peligroso, pero lo digo de manera irónica, que ironía es algo que solo los latinos pueden entender. Lo digo y lo nego. Pero, ¿por qué? Porque la ironía es la capacidad de saber y de comunicar, que el esencial de la comunicación está en el cuerpo. El esencial de la comunicación está en algo que no se puede absolutizar. Tal vez yo he enseñado muchos años en mi vida en situaciones muy diferentes. Y en general, cuando me daba cuenta del hecho que la atención se despertaba, que no funcionaba mucho la enseñanza, yo decía algo y añadiendo, diciendo después que no me tomen demasiado al serio. Que no me tomen al serio, pero al mismo tiempo diciendo algo de muy dramático, de muy fuerte, de muy serio, si quieres. ¿Y la otra parte? La parte de los espíritus y la mente global y la capacidad para trabajar con aquello que es intangible. Como, sí, la parte del pensamiento sobre lo intangible y cómo, de alguna manera, eso tiene que ver con cosas de lo trascendente, de lo espiritual, ¿no? Con lo que estás trabajando muchas veces también. No sé mucho del espiritual. Al menos que con la palabra espiritual no entendemos algo que intentan definir los psicanalistas, que naturalmente yo veo mis amigos psicanalistas en el aula horrificados por la idea de yo sé. La palabra espíritu, que significa muchísimas cosas en la historia de la filosofía, por ejemplo. La palabra Geist, por ejemplo, en alemán, significa cosas que son muy diferentes de la manera en que los latinos dicen esprit o dicen spirito en italiano. Bueno, cuando hablamos del psiquismo, hablamos de una dimensión en que todas las formas de espiritualidad son singularizadas a través de la carne. La relación entre el espíritu, que no sabemos qué es, pero es muchísimas cosas, y el cuerpo, eso es el espíritu. Muchas veces me acontece de citar una frase de Giorgio Agamben che si incontra in un libro titolato Il linguaggio e la muerte. A un certo punto Agamben dice che la voz es el punto de conexión entre el sentido y la carne, el significado y la carne. Significado no es el espíritu, naturalmente, pero, ¿qué es el significado? Es algo que pertenece a la esfera de la abstracción, a la esfera del universal, a la esfera del trascendente, tal vez. Algunos piensan que el significado depende de una dimensión trascendente, otros piensan que depende de la dimensión histórica. De todas maneras, cuando hablamos de significado, hablamos de algo que no pertenece a la esfera del carnal, del concreto, pero no entendemos nada del significado si no lo relacioniamo
a la carnalidad, a la singularidad de la voz. Agamben está hablando con esta frase, está hablando de la singularidad. ¿Qué significa singularidad? La voz. La voz para mí es un tema bastante complicado. La voz es el marco singular de la significación. La voz es la manera en que el niño, en la historia de la humanidad pasada, no de la presente, el niño siempre è entrato nel mondo della significazione attraverso la relazione con la singolarità della voce della madre, della zia, del sobrino, non importa, di un essere umano. Una voce singular me permite de confiar en algo de muy abstracto. ¿Por qué esta palabra significa no sé qué? ¿Por qué esta cosa se llama agua? ¿Por qué las cosas tienen un nombre? Porque me lo ha dicho mamá. Porque me lo ha dicho una voz singular que está garantizada porque su cuerpo es mi cuerpo, porque nuestra relación es una relación de confianza. Es una confianza que no es significacional, no es semántica. Nada de semántico en la confianza, todo de carnal. Ese tema a mí me interesa muchísimo porque hemos entrado en una época en que los niños entran en el mundo de la significación no a través de una voz, pero a través de una máquina. La generación que ha aprendido más palabras por una máquina que por la voz de la madre. Esa es la generación que podemos definir digital o como... Es una generación que nos pone un problema filosóficamente y psicoanalíticamente absolutamente nuevo. Todas las categorías de la filosofía pasada o de la psicoanálisis freudiana pierden su fundamento cuando el ingreso en el mundo de la significación no pasa a través de una voz singular, pero pasa a través de una máquina que por definición es universal. Sobre esto hay una anécdota graciosa. En Galicia, hace un par de años, hubo un vídeo viral de una niña gallega que hablaba con un móvil, hablaba con Siri, y estaba muy enfadada porque Siri no le hablaba en gallego, ¿no? Entonces decía, Siri, fala galego, y Siri, perdona, pero no le entiendo, ¿no? Y claro, el debate era sobre si tenía que haber un Siri gallego y no sobre la locura de una niña individualizando su voz a través de la máquina, ¿no? Eso es bastante... No, este tema a mí me interesa mucho porque yo sé que hay toda una actitud tal vez reaccionaria de rechazo a la tecnología porque homogeneiza. No es mi punto de vista. Mi punto de vista es que tenemos que repensar radicalmente el proceso de significación y tenemos que repensar la posibilidad de crear solidaridad en una situación social en que las personas han aprendido las palabras a través de la universalidad homogeneizada de la máquina. ¿Cómo se puede recrear solidaridad? Parece, es un tema muy delicado, pero parece que la sexualidad humana está desapareciendo. Lo dicen los psiquiatras, lo dicen los estadísticos, lo dice la experiencia. Un statistico che si chiama David Spiegelalter ha scritto un libro titolato Sex by Numbers en que dice que entre los años 90
2010 la frecuencia de relaciones sexuales ha bajado mucho más que la mitad. Lo entendemos muy bien porque una otra socióloga americana que se llama Jean Twenge, en un libro titulado iGen, ha demostrado que el número de horas que pasamos frente a una pantalla se ha multiplicado de 8 veces en las últimas 3 décadas. El tiempo que pasamos frente a una pantalla, naturalmente, es tiempo en que no podemos fornicar. ¿Se dice fornicar? Se dice. Pero no es solo un problema de tiempo, es también un problema de formación de la afectividad. La afectividad de la pantalla que produce a nivel del eros. Es una cuestión muy complicada porque de otro lado hay también las microplásticas. Pero de las microplásticas hablamos una otra vez. Parece que las microplásticas producen un efecto de discomunicación hormonal sobre el testosterona y sobre la capacidad reproductiva masculina. El efecto es que la fertilidad masculina ha bajado del 58% en los últimos 40 años. Me doy cuenta que estoy hablando de demasiadas cosas, pero son cosas que nos permiten de empezar a diseñar un cuadro del psiquismo humano que es muy diferente del cuadro que conocíamos hace 30 años. Una última pregunta antes de abrir el turno a la sala. La poesía, ¿no?, como nace colectivamente, de una manera anónima y en gran medida vinculada a los ritos de cambio y de renovación. La poesía tenía mucho que ver con la capacidad del cosmos de regenerarse, de volver a ser, haciendo que lo viejo desaparezca y lo nuevo se fortalezca, ¿no? Curiosamente, y en vuestro país, ¿no?, la poesía renacentista, desde Guido Cavalcanti, Guido Brunelleschi, pero por supuesto Petrarca, nace en el conflicto entre esas dos cosas, ¿no? Una naturaleza que se renueva y un yo poeta, ya con nombre, que dice una naturaleza colectiva y anónima: yo no me puedo renovar, no soy capaz de respirar al ritmo que la naturaleza respira, ¿no? Y ahí hay algo también de renacimiento que en tu libro mencionas, ¿no?, como momento original de este autómata. Sí, a mí me interesa mucho un momento especial de la poesía toscana, pero también provenzal, pero también española, árabe. Pienso a Ibn Hazm, por ejemplo, pienso a toda la tradición provenzal que viene del mundo árabe, de Andalucía, y que atraviesa la Francia del sur, la Provencia, y llega a Toscana y a Sicilia en el siglo XII, XII. En este periodo se verifica algo que el romanticismo no ha entendido. Algo que se llama, o que se podría llamar, la cortesía. La cortesía, se habla de poesía cortés a este propósito. ¿Qué es la cortesía? Pensamos que la cortesía es algo de muy burgués, hipócrita, pase, no. La cortesía es otra cosa. La cortesía es la capacidad de traducir la fuerza, la energía del cuerpo en términos lingüísticos, de vehicular el erotismo a través del lenguaje. Es la actividad principal
del trovadorismo como de la poesía cortés toscana, de poetas como Guido Cavalcanti, por ejemplo, o de Guido Guinizelli o del mismo Dante. Cavalcanti es un poeta en mi sentido no grande come Dante porque era más perezoso y no escribía mucho, le gustaban otras cosas. Pero lo que es interesante en Cavalcanti y su manera de entender la relación cortés es la idea que el cuerpo es algo que reconocimos a través del lenguaje y que la elevación espiritual, volvemos al espíritu, no es nada, solo es una capacidad de manejar con palabras la pulsión, lo que Freud llamaría el Trieb. El Trieb se hace lenguaje. En este momento se crea la cortesía. Y la cortesía sigue siendo un problema. En mi sentido, la cortesía es un problema político enorme. No solo porque evidentemente en los últimos años parece importante ser brutal, bestial, agresivo, ser Milei, ser Ayuso, ser Donald Trump, para vencer, para ganar el combate político. La agresividad toma el plazo de la cortesía en el lenguaje cotidiano. La política se vuelve brutal. No creo que nunca la política haya sido muy cortés. Ha sido probablemente la razón por qué el movimiento revolucionario no ha ganado, porque no ha sido capaz de ser cortés, que no significa ser menos capaces de combatir. Ser cortés no significa ser débil, no significa ser cobardes, no significa renunciar a la lucha contra los fascistas. No, significa entender que la comunicación no tiene esencialmente que obligar a creer en mis palabras. La comunicación es esencialmente la capacidad de crear un ritmo común, de crear un ritmo cortés en la relación entre humanos. Gracias. Si tenéis en la sala preguntas, si os parece, podemos recogerlas como de 2, 3 y hacemos una ronda de respuesta y luego hacemos una segunda recogida. Bifo, muchas gracias por tu intervención, me ha parecido excelente. Has dicho que te gustaban los poetas militantes, los poetas combatientes. Entiendo que es porque te gustan las personas militantes y combatientes. Entonces, no entiendo muy bien cómo se puede, en una única vida, en una única persona, ser a la vez militante, combatiente y estar en la deserción que también has descrito y que creo que es el núcleo de tu mensaje de hoy. Hasta ahora muchos entendíamos la deserción como una respuesta individual a la crisis global. Y tú has dicho que, bueno, que la deserción tiene ahí como una pequeña llave, una pequeña puerta para la acción comunitaria de replanteamiento del mundo. Pero yo eso no acabo de verlo. Sigo creyendo que la deserción es una actitud individual, es irse a la sierra y coger una pequeña cabaña, hacer un huerto y olvidarse de todo. Entonces, ¿cómo se casa esta deserción con la militancia?
Cogemos antes de nada, hay dos respuestas a dos preguntas. La primera, sobre los poetas que son al mismo tiempo corteses y militantes. Me viene a la cabeza primero, naturalmente, Vladimir Mayakovsky. Pero me viene en la cabeza al mismo tiempo Anna Akhmatova. Dos poetas que son al mismo tiempo capaces de ser combatientes. Akhmatova ha sido una combatiente a su manera, ha vivido una vida más militante y más dolorosa y más fuerte que el mismo Mayakovsky, pero el uno y el otro habían esta capacidad de poner junta la pasión militante, si así puedo decir, con la ironía que es cortesía, porque he olvidado de decir que la cortesía es la condición de la ironía y viceversa, porque la cortesía es la capacidad de afirmar algo sin pensar que es la verdad, solo diciendo es mi verdad en este momento y te propongo de compartir esta verdad si lo logramos juntos. Esta comisión de ironía y pasión es la cosa más difícil en la poesía, pero también en la comunicación política. Cuanto a la deserción, yo creo que la deserción es al comienzo necesariamente un acto individual. Es un acto es el acto que parte del reconocimiento que la sociedad ha traicionado mi posibilidad de sobrevivir. Cuando se habla de deserción, siempre yo pienso a mi padre. Mi padre era en el ejército italiano durante la guerra, estaba in una baracca, come si dice, in una caserna, e un día, l'8 settembre, quando il re se escapó, no desertó, me escapó de manera muy cobarde, y dejó el ejército en la confusión más completa, no se sabía, los aliados son los alemanes, no, son los americanos, quién lo sabe. Mi padre escapó. No era antifascista, no sabía mucho, había vivido en una situación donde no se hablaba de fascismo y de antifascismo, pero intuicionó que la situación era peligrosa, escapó. Escapando, encontró a otros que estaban escapando. En este momento empezó a entender que para sí mismo y para los otros debería devenir amigo de estos desertores como él. Y la formación de mi padre como partisano y después como comunista es la formación de un desertor. Siempre mi padre me l'ha contata así. Me ha dicho, mi problema no era ideológico, mi problema era existencial, pero viviendo mi escape individual existencial, he encontrado otros que, habiendo mis mismos problemas, devenían mis compañeros políticos, ideológicos, etcétera, etcétera. Entonces, Deleuze dice, cuando escapamos, estamos buscando nuevas armas y nuevas técnicas para sobrevivir. Las técnicas para sobrevivir significan solidaridad, significa creación de una socialidad nueva de los desertores. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, señor Berarde, por haber venido por aquí. Y entonces yo voy a ir un poquito más práctico en vez de más filosófico. Voy a empezar por el 2016 y voy a acabar en el 2024.
Usted en el 2016 dijo, ante la reacción europea ante la crisis de los refugiados, ya no pudo más y dejó usted el DIEM 25, Movimiento Democracia en Europa 25, con estas palabras. Nuestro proyecto de restablecer la democracia en Europa es un equívoco. Esa posibilidad no existe. Europa es el núcleo central de la guerra, el racismo y la agresividad. Hemos confiado en que Europa podría superar su historia de violencia, pero debemos reconocer la verdad. Europa no es otra cosa que una suma combinada de nacionalismo, colonialismo, capitalismo y fascismo. Entonces, yo me vengo ahora a Europa. Aquí, en el 1948, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, llegó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, hemos estado creando leyes hasta llegar al 2021 con la Carta Social Europea, que la hemos ratificado España junto con el Protocolo de Denuncias Colectivas. Esto quiere decir que se hace vinculante los derechos humanos y están obligados el Estado español a cumplir el derecho a la educación. En este caso, la poesía entra en la educación. Entonces, yo le pregunto a usted si merece la pena luchar por la Carta Social Europea con la experiencia que usted tiene en Europa. Porque ya hemos visto que el protocolo son denuncias colectivas, o sea, ¿qué me cuenta usted con esto? Sí, ha habido una carta de derechos y que si merece la pena luchar por esa carta de derechos, o si como usted sigue pensando en el 16, que colonialismo y fascismo están en el núcleo de una Europa en guerra. Gracias por citar estas palabras que comparto. Cada vez más, porque a un cierto punto, en Italia como en Europa en general, en Grecia, por ejemplo, muchos compañeros con que había compartido experiencias desde los años 60, decidieron que Europa era una posibilidad política para defender lo que queda de la democracia, para defender la sociedad, la igualdad, etcétera, etcétera. Pienso, por ejemplo, a una persona que estimo muchísimo como Yanis Varoufakis, o pienso a una otra persona que ha sido importante en mi historia política como Tony Negri. Estos compañeros a un cierto punto han pensado que Europa es la dimensión en que nos movemos. Yo he participado a la fundación de la organización de Varoufakis DIEM 25, que prometía hace 10 años, en 2025 Europa será democrática. No me parece que está aconteciendo, me parece que nos alejamos cada vez más de la democracia. A un cierto punto, però, un año después, me soy dicho, ma ¿cómo puedo ser europeísta? ¿Cómo puedo mentir a este punto? Europa, hay un filósofo que se llama Julian Benda, que muchos conocen, credo, que ha dicho en el 1933 la Europa del futuro no será su realidad material, será su elección espiritual. Somos europeos, dice Benda, porque abandonamos nuestra realidad ontológica nacional y fundamos una comunidad de la voluntad, del espíritu. Yo he intentado de creer para desesperación en esta posición, pero
non funzionava. E a un certo punto è scritto la lettera che usted ha habido la cortesia de leer para dimitirme de 25, diciendo a Varoufakis: te estimo muchísimo, pero creo que te estás equivocando porque no es verdadero que Europa pueda ser el producto de la voluntad. Europa es el producto de la historia, es el producto de la economía, es el producto del colonialismo, de la violencia, del suprematismo blanco. Europa es la guerra que estamos con el genocidio que estamos conduciendo contra los migrantes. Ayer un barco italiano de compañeros ha intentato de salvar migrantes que estaban ahogando en el mar y la Guardia Costiera libanesa, financiada por la Europa, ha disparado contra los salvadores y hoy he escuchado a la radio que el barco ha sido secuestrado por el Estado italiano porque no ha obedecido, no ha respetado la voluntad de los asesinos líbicos, torturadores y esclavistas. Esta es Europa, no otra cosa, no nuestra voluntad. Tenemos que traicionar Europa, tenemos que destrozar esta Europa si lo podemos. No lo podremos, temo. Temo que Europa destrozará hasta al final la democracia y la vida de la sociedad. De acuerdo, pero yo no intento creer en esta mentira. Ese es el punto. El final de la... Protocolo de denuncias colectivas, que si se reúnen millones de firmas, podríamos presionar al gobierno en Estrasburgo para que cumpla con los derechos humanos. Sí, son palabras. Son las palabras, ¿de acuerdo? Si leemos las cartas fundadoras de Europa, hay palabras magníficas, pero ¿qué tiene que ver la Declaración de los Derechos del Hombre, que tiene que con la Carta Fundacional de Ventotene de Europa, con la realidad de esclavistas que matan cotidianamente en el Mediterráneo? Nada. Europa no existe como realidad política, existe como realidad racial, económica, colonialista. Esta es Europa. Y no otra cosa. No ho capito. Sí, ¿qué solución da usted? ¿Qué? Solución. No hay una solución, me parece. Cioè, no creo que haya una solución. La solución, si existía una solución, la habíamos vista. Ahora entendemos que no hay solución, hay guerra. Entonces desertamos o desertemos. ¿Cómo se dice? Desertamos. Bueno, antes de nada agradecer las palabras y las reflexiones que nos has aportado. Me ha parecido enormemente sugerente, habría la posibilidad de muchos interrogantes, pero yo me voy a limitar a uno que me llamó especialmente la atención y que creo que tiene especial sentido en el contexto de este evento. Desde el escepticismo entendible de un poeta británico antifascista que había perdido lo que algunos consideran la última guerra romántica del siglo XX, también es discutible si hay guerras románticas, la utilidad y el sentido de la poesía. Estamos participando en un acto que es de poesía con compromiso, de apoyo a algo que compartimos desde el planteamiento de la solidaridad, que no es la simpatía con una causa ajena, sino la identificación con esa causa. Es decir, las luchas pueden ser, pero son, y en este caso es esta lucha, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que alguien decía, después de acabada, al final de la Segunda Guerra Mundial,
que después de los campos de exterminio nazi, podríamos decir que de Hiroshima y Nagasaki ya no tenía sentido en este mundo ni la poesía ni la cultura. No sé si por una cuestión de legitimidad o estética, pero poesía necesitamos. Lo de hoy yo creo que es importante, ¿no?, para una causa común para el conjunto del planeta. Y ya para acabar, reiterar, me levanto porque me toca el agradecimiento en nombre del grupo de 15 personas imputadas por lo del Congreso. Yo soy una de ellas, pasaba por ahí, éramos bastantes más, nos ha tocado a 15 y desde luego agradecemos a Voces del Extremo este compromiso. Algunos pensamos que no va a haber revolución que merezca la pena si no va acompañada de música y de poesía, que la música y la poesía construyen otro mundo. Trasladaros el agradecimiento en nombre del grupo de imputadas. No somos las únicas personas, como sabéis, a trasladaros el agradecimiento en nombre de Rebelión Científica, Extinction Rebellion, Coordinadora Estatal por un Tren Público Social y Sostenible, Amnistía Internacional, Ecologistas en Acción o Asturias por el Clima. Yo en concreto soy de ecologistas y asturiano. Y ya a nivel particular agradeceros, trasladaros mi agradecimiento particular porque he disfrutado mucho. No he podido estar todo el día con vosotros, hacía tiempo alguno hasta cantáis bien. Me lo he pasado muy bien y para mí es un ejemplo de que la poesía nos sirve para cargarnos. Agradecimiento de estos colectivos y desde luego agradecimiento a nivel personal, que hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien. Pues nada, yo creo que con esto podemos cerrar el acto. Hemos terminado. Gracias.